Pues nada, bienvenidos a todos al webinar de las 10 claves de un plan de retribución flexible. Lo primero de todo, bueno, pues intenta el webinar dar unas claves principales a la hora de que una empresa tome la decisión de implantar un plan de retribución flexible, desde que toma la decisión hasta que verdaderamente lo implanta. Gracias al Observatorio de Recursos Humanos y ADENRED, junto con AONA, la empresa a la que represento, damos comienzo a este webinar. Lo primero de todo, comentaros, gracias a ADENRED y a los productos y beneficios que ofrece a los empleados dentro de los planes de retribución flexible de restaurante, ticket transporte y ticket guardería, gracias a los servicios que da como número 1 en cuota de mercado dentro de los servicios que ofrece, los partners que tiene asociados para prestar esos servicios, como pueda ser uno conocido a nivel mundial, como pueda ser Mastercard. Y evidentemente, y también como una parte dentro de lo que vamos a ver dentro del Flex, de la parte de innovación, a la hora de introducir esa tecnología que nos ayuda a que en los procesos que tiene que hacer el empleado sean muchísimo más ágiles a la hora de simplificar esos procesos. Bueno, lo primero de todo, y me gustaría señalar, es el momento en el que hablamos de beneficios flexibles. El concepto de beneficios flexibles comienza cuando en España se realizan dos reformas fiscales y reformas en la seguridad social, que pensábamos, a los que nos dedicábamos a la implantación de planes flexibles, que el plan flexible se iba a acabar. Por esas revisiones del estado de las retribuciones en especie y el tratamiento fiscal que daba Hacienda a esos beneficios. Y también de cara a la seguridad social, porque equiparaba la cotización y la tributación en ambos sentidos, cuando antes no era así. Entonces, de ahí surgió la necesidad de pensar en nuevas cosas, en nuevos conceptos, no solamente en la ventaja fiscal, sino en más conceptos a la hora de los beneficios. Y apareció el concepto de beneficios flexibles en toda su amplitud, de todos los puntos que señalo ahí. Derivado de eso, también la retribución flexible evoluciona, y que son los siguientes pasos y la implementación de tecnología y el flex linkado con otros conceptos de compensación total y de estrategia retributiva dentro de las empresas. No me voy a detener mucho al principio porque yo creo que prácticamente todo el mundo sabe que es un plan de retribución flexible, aunque sí me gustaría dar algunas pinceladas. El plan de retribución flexible no es más que un sistema voluntario y personalizado donde el empleado decide cómo percibir parte de su compensación anual. El sistema se basa en que hay una sustitución voluntaria por parte del empleado, transformando su retribución dineraria en otras en especie, y que ahí es donde interviene la ley fiscal, dando Hacienda esa consideración de ventaja fiscal a esas retribuciones en especie, dándole un tratamiento ventajoso. De esta manera podemos hacer que nuestro paquete retributivo sea fiscalmente eficiente. En la diapositiva siguiente vemos un esquema de funcionamiento, donde el empleado sin plan de retribución flexible tiene una retribución en metálico. De esa retribución en metálico tiene que asumir unos costes asociados a la tributación y de cara a la seguridad social, y una vez cumple con sus compromisos con la administración, tiene que hacer frente a sus gastos personales de su retribución dineraria neta. Una vez hace frente a esos gastos personales, es lo que le queda su disponibilidad neta salarial. ¿Qué es lo que hace el plan de retribución flexible? Pues trasladar estos ciertos gastos personales que el empleado ya está asumiendo de su retribución neta, incluirlos en su retribución bruta. ¿Cómo? Pues lo que hemos dicho, transformando esa retribución en metálico en esas retribuciones en especie.
Si os dais cuenta, la compensación total es exactamente la misma. Lo único que con plan de compensación flexible está redistribuida de otra manera. A la hora de tener que pagar impuestos o hacer frente a los gastos de la administración, la cuota de IRPF, al dar a Hacienda este tratamiento fiscal beneficioso a esas retribuciones en especie, es como si para Hacienda no existieran a la hora de tener que pagar impuestos. Con lo cual, mi cuota de IRPF va a ser menor. Si hay ciertos gastos que ya no tengo que hacer frente de mi retribución dineraria neta, porque a través del plan flexible los he incorporado en mi retribución bruta, mi disponibilidad neta salarial se incrementará. Hay que recalcar que el plan de compensación flexible sí modifica la base de tributación, es decir, la base que se tiene en cuenta a la hora de tener que pagar impuestos, pero no modifica la base de cotización. Es decir, que independientemente de que el empleado transforme salario por beneficios, mi base de cotización a la Seguridad Social no se modifica. Y esto es muy importante, luego lo veremos en uno de los puntos de la comunicación a los empleados. Este punto es fundamental. De cara a que la Seguridad Social, si me interesa, cotizar exactamente lo mismo para después las posibles prestaciones que pueda necesitar en un futuro. Vale. Hay que señalar que el plan de retribución flexible no solamente está influenciado principalmente por la parte tributaria o la ley del IRPF, por ese tratamiento fiscal beneficioso, por la cotización a la Seguridad Social, que hemos dicho que eso no se modifica, pero entra también en juego el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores establece el límite o la cantidad de dinero máxima que van a poder destinar los empleados o transformar de su salario en esos beneficios que va a contratar a través del plan flexible. Esas son las tres grandes leyes que, de acuerdo a la legalidad actual vigente, establecen las reglas, límites y limitaciones de cara al uso del plan de compensación flexible por los empleados de las empresas, ¿vale? El objetivo, bueno, pues evidentemente, y el primordial de todo, es aumentar la disponibilidad neta salarial de los empleados, haciendo que el salario de los empleados al mismo gasto de la empresa sea fiscalmente eficiente, con lo cual es doblemente bueno. La empresa no incrementa sus costes empresariales, pero el empleado obtiene mayor ventaja. Ampliar o flexibilizar el paquete de los beneficios sociales a los empleados, que ya veremos que ciertas compañías que ya dan muchos beneficios a sus empleados, les dan las capacidades de que transformen esos beneficios en otros que el empleado le da mayor valor. Potenciar la tecnología y la innovación. Sí es verdad que venimos, y es uno de los puntos que vamos a ver, cómo la tecnología nos ayuda a linkar el plan de compensación flexible con otras políticas y estrategias retributivas dentro de la compañía. Incrementar la retención de los empleados. El plan de compensación flexible ya forma parte de la competitividad salarial dentro de los benchmarking retributivos que puede hacer la empresa con respecto a sectores y encuestas salariales. Establecer una política retributiva competitiva y adaptable al empleado. Ya no solamente tiene que ser competitiva, sino que al empleado se le da la posibilidad de que, en cierta manera, también lo adapte a sus necesidades de cada momento. Trasladar al empleado el poder de compra de la empresa. Y ahí es donde vienen las ventajas económicas asociadas a que ya la empresa busca en el mercado el mejor proveedor para los productos que está ofreciendo, los beneficios que está ofreciendo a sus empleados, con lo cual aquí hay una doble ventaja. Hay una doble ventaja para el empleado. Si me cuesta más barato, encima de que me cuesta más barato, le voy a poder aplicar una ventaja fiscal. Y evidentemente el factor primordial también de cara a lo que es la empresa, reforzar la marca de empleador del cliente, ¿no? Es uno de los puntos también a tener en cuenta dentro de que mis empleados estén contentos en la empresa que trabajan, sino que además también sea una empresa atractiva
para cualquier talento que me quiera atraer a mi empresa. Bueno, la principal para la puesta en marcha de cualquier plan de compensación flexible dentro de cualquier empresa, se tienen en cuenta una serie de pasos en la implantación, primera con 3 fases diferentes, que es la fase de consultoría, la fase de contratación no tecnológica y la parte de administración, aunque luego se renueven los planes año a año. Si no hay inclusión de nuevos productos o se tiene que hacer alguna revisión de los procesos actuales porque haya que adaptarlos a una nueva situación. En esta fase de implantación, con esa fase de consultoría, contratación y administración, que son fundamentales desde que se da el pistoletazo de salida, el diseño del plan, la parametrización de los sistemas, porque esto al final lo que no deja de ser es una aplicación informática que da visibilidad al empleado sobre todo el trabajo que ha hecho la empresa para poder ponerlo a su disposición y que se beneficie de todas sus ventajas. También veremos la importancia de la formación y de la comunicación para que el plan de compensación flexible también sea parte de la cultura empresarial, con toda esa transformación que lleva por detrás. Y al final que el empleado pues, seleccione y contrate los productos para que se le pueda aplicar las ventajas que hemos ido comentando. Pues de este cronograma vamos a ir analizando todas y cada una de las 10 claves que por nuestra experiencia hemos identificado como las primordiales que hay que tocar o por lo menos conocer para que el plan sea un éxito. Lo primero, lo que hemos dicho, la fase de consultoría. Bueno, pues la fase de consultoría no es ni más ni menos que los cimientos del proyecto que vamos a construir con la empresa. La fase de consultoría seguida de la fase tecnológica y de la fase de administración. ¿Por qué es fundamental la fase de consultoría? Porque nos permite conocer al cliente y sus necesidades. Y es donde se empieza a aterrizar el proyecto. Se le empieza a dar forma dentro del tipo de servicio contratado y donde, que hemos dicho, ya no solamente me establecen las 3 leyes fundamentales, lo que hemos dicho, fiscal, laboral y de seguridad social, las reglas, límites y limitaciones del plan flexible, sino también las reglas, límites y limitaciones que pone la empresa sobre el plan para ponerlo en marcha dentro de la compañía. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer o en qué condiciones se pueden hacer cosas? Y el uso de esos productos. Y el resultado de todo eso, de toda esa investigación, donde el cliente también tiene que tomar decisiones sobre cómo quiere que funcione el plan de retribución flexible en su empresa, el resultado es un documento, lo que nosotros llamamos documento de definición, donde se detalla escrupulosamente cómo va a funcionar ese plan. Y de ese documento es importantísimo, ya que es donde se construye además el resto de fases que hemos comentado anteriormente, que es la fase tecnológica y la fase de administración. ¿Por qué es el cimiento? ¿Y por qué tienen relación con el resto de fases? Porque derivado de ese documento se parametriza la aplicación informática para que funcione tal y como se ha descrito en ese documento y para que después se gestione de la manera en la que se ha establecido con los plazos con los proveedores, cumplimiento de fechas claves, comunicación a los empleados y seguir el planning que se ha establecido de cara a lo que es la implementación. ¿Es necesario, es una condición necesaria la consultoría? Sí. ¿Solamente con la consultoría se garantiza el éxito? No. Es decir, la consultoría es una condición necesaria pero no suficiente. El éxito de un plan comienza con la consultoría porque esos son los cimientos, pero continúa con la comunicación y persiste con la gestión recurrente. Y ahora veremos cómo afecta todas esas fases adicionales en lo que es la vida del plan, ¿vale? Evidentemente, la importancia de la comunicación interna es fundamental, porque si el empleado no conoce determinadas iniciativas
que encima está tomando la empresa para su ganancia, si no se conoce, evidentemente no se valora. Y la comunicación se debe focalizar en dos vertientes principales. Una, de cara a los empleados, hay que traducir todo ese documento de definición que hemos dicho anteriormente en esa fase de consultoría, hay que traducirlo en una comunicación efectiva al empleado a través de los medios, mensajes y el timing de cada una de las acciones de comunicación que se van a realizar dentro de la empresa para que el empleado conozca el sistema, cómo funciona, qué beneficios tiene, qué productos y su funcionamiento. Y también, muy importante, segmentar las características de esa comunicación a los distintos grupos de empleados que tenemos. Por ejemplo, no es lo mismo tener un colectivo de empleados de fábrica o empleados de oficina. Y no se llega igual y el mensaje, siendo el mismo, hay que adaptarlo. Con lo cual, hay que hacer ahí, dentro también de esa fase de consultoría, analizar los distintos perfiles que se tienen y adaptar esos medios, mensajes y timing a cada uno de los colectivos clave dentro de la empresa. Y otra comunicación también muy importante, y que esto ya es más de cara a lo que es la implantación pura dentro de la empresa, que es la identificación de otros departamentos implicados, ya que de alguna u otra manera el plan flexible les afecta. Principalmente, pues, financiero, por los pagos que hay que hacer a los proveedores, la contabilidad que hay que hacer de esas facturas, la contabilidad que hay que hacer de los descuentos en la nómina a los empleados, con lo cual hay que hacerle partícipe a todos ellos de la puesta en marcha para que conozcan cómo les afecta, se integren dentro de lo que es el funcionamiento del plan y a nadie le pille por sorpresa en el momento en que tengo que pagar una factura y como mi departamento financiero no lo sabía, evidentemente no la paga, ¿no? Compras, ¿por qué? Por la negociación que hay que hacer con los proveedores, los distintos proveedores del plan flexible. Jurídico, porque hay un anexo al contrato de trabajo que tienen que firmar los empleados para poder adherirse al plan de compensación flexible y tenga su efecto. Marketing y comunicación, porque hay una aplicación informática que recoge también el look and feel y la imagen corporativa del cliente. La nómina, porque es donde se realizan los descuentos y el empleado es donde puede valorar la ventaja fiscal asociada de la contratación de esos productos. Me da igual que la nómina sea interna o con un proveedor externo. Departamento de sistemas. ¿Por qué? Porque lo primero de todo es que el plan flexible en cualquier aplicación que se ponga en marcha necesita datos, unos datos mínimos. Y después veremos en un punto más adelante también cómo el departamento de sistemas hace que todo ese intercambio de información se automatice. Y evidentemente los proveedores externos de cada uno de los productos, que ya no solamente es que pongan el producto, sino que después hay que hacerlo funcionar. Ahí está también la involucración y los tiempos en los que nos comprometemos también los proveedores, no solamente de Flex, sino de cada uno de los productos, en el timing correspondiente de cada uno de los puntos que se tienen que gestionar dentro del plan para que la empresa funcione correctamente. La fase de administración. Y esta es la recurrencia. La fase de administración, incluso en algunos tipos de planes, la recurrencia puede llegar a ser hasta diaria. Tenemos que tener un control diario de los datos que nos vienen, que procesamos y que devolvemos. Y esa gestión de administración sin errores es garantía de éxito de cara a lo que es la empresa y de cara a lo que son los empleados que se benefician de ese plan flexible. Tres factores fundamentales. El cumplimiento de los plazos, que en algunos casos son muy apretados. Las gestiones que se tienen que realizar previamente para que a la empresa le llegue en tiempo y forma es fundamental. Los pedidos. De ahí hemos dicho lo que es el compromiso de los proveedores de productos. Si un empleado ha contratado el servicio de guardería para 1 de marzo, el 1 de marzo tiene que tener el producto en sus manos. Y evidentemente la nómina que es donde se materializa
beneficio que tiene el empleado a través del plan de compensación flexible. Entonces, no hay mejor empleado satisfecho que aquel que recibe el producto contratado en el tiempo establecido y que se le descuenta de la nómina a lo que le corresponde, ni más ni menos. Y si encima se ahorra los impuestos de un gasto que ya estaba pagando anteriormente, es decir, antes lo pagaba del neto, ahora lo pago del bruto y a mi mismo gasto me ahorro los impuestos, pues mucho mejor. De esta manera, ahí es donde verdaderamente se genera la confianza del empleado en el sistema. Recibe los productos, no hay errores en su descuento de la nómina y eso genera una comunicación paralela en la sombra, que es lo que nosotros llamamos el boca a boca, donde el empleado es el mejor embajador a la hora de prescribir el sistema a otros compañeros suyos que están reticentes de su uso. Entonces, no hay mejor empleado satisfecho, que implica, evidentemente, pues sí o sí, un cliente contento. Y aquí es donde podemos aplicar lo de no news, good news. Porque si no tenemos noticias es que todo el mundo está contento. De otra manera, si los empleados bombardean a nuestro cliente, que es recursos humanos, por las razones que sean, más tarde o más temprano nos van a llamar para quejarse. Hay algo del sistema o del proceso que no funciona, ¿por qué cometemos estos errores? Es problema del proveedor, es problema nuestro, es problema del cliente, es problema de departamentos. Hay que hacer un análisis y corregir las desviaciones. ¿Qué tipo de plan es el más adecuado? No hay planes mejores o peores. El plan de compensación flexible no deja ser que el que cada empresa diseña para sus empleados de acuerdo a su situación actual, por distintas políticas corporativas que tiene o por su cultura organizacional. Estos proyectos tienen su momento dentro de la compañía, ¿vale? Aunque hay que tener en cuenta, además, que los planes en un mismo cliente evolucionan a lo largo del tiempo. No es lo mismo el plan de una empresa que empieza con 3 productos, que a lo largo del tiempo, en cuanto a funcionamiento, cambia, en cuanto a procesos dentro de la compañía cambian o incluso por incorporación de nuevos productos e incluso tipo de plan. Hay 2 tipos de planes principalmente. Hay un plan de sustitución salarial, que es el esquema que hemos visto anteriormente, y ahí puede haber planes de bolsa flexible. Bueno, pues incluso hay clientes que empiezan con un esquema de sustitución salarial y después o evolucionan o ponen en marcha nuevos colectivos dentro de la empresa con otros tipos de planes. Hay empresas que incluso tienen distintos colectivos con distintos planes. Por lo tanto, la implantación inicial impacta ya no solamente a los empleados, sino, como hemos dicho, a todos los procesos internos, y eso crea paulatinamente cultura dentro de la organización. Esto da pie también a estudiar el grado de implantación de los proyectos flexibles en las empresas con los porcentajes de adhesión, ¿no? Cuanto menos quejas haya, si hay una correlación directa entre las quejas de los empleados y el porcentaje de adhesión, el incremento que tienen a lo largo de los años. Y eso es muy importante, eso es un input muy importante. Y si es verdad que desde algún tiempo cada vez hay empresas dentro de los tipos de planes que dan que cada vez solicitan planes más abiertos y modificables, ¿no? Donde el empleado puede hacer lo que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera, siempre y cuando se tengan en cuenta esas reglas, límites y limitaciones que hemos establecido antes. También hay que decir que lo flexible de lo flexible, en muchas situaciones las empresas no están dando el mejor servicio a sus empleados. Lo que hemos dicho, esto es hay que crear paulatinamente cultura dentro de la organización y todo tiene su proceso de implantación. No por ir y darle al empleado absolutamente todo desde el primer momento, se está agotando el recorrido de algo que no es natural en ese momento. Es muy importante, y derivado del documento de definición, lo que hemos dicho de que el empleado tiene que saber cuáles son las reglas, límites y limitaciones. Derivado del documento de definición y de acuerdo a la comunicación que hemos establecido a los empleados que vamos a hacer esas acciones, se establece la guía reglamento. Esa guía reglamento es la traducción
del documento de definición que hemos cerrado con el cliente, transformarlo para que el empleado conozca el plan de retribución flexible y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Además, esa guía reglamento es muy importante porque el anexo al contrato de trabajo que tiene que firmar ese empleado para que su adhesión al plan flexible tenga efecto, hace referencia a esa guía reglamento en cuanto a al uso del plan. Con lo cual, nosotros en nuestras comunicaciones animamos a todos los empleados a, según entran en el simulador, descargarse ese documento para que lo conozcan y sepan qué es lo que están firmando y a lo que se están comprometiendo. Punto 5. ¿Y cómo nos ayuda el área de TI? Bueno, pues ese departamento de sistemas, desde hace relativamente poco tiempo, ha habido un avance muy importante en los modelos integrados, tanto con clientes como con proveedores. Y por la experiencia, cuanto más automático, mejor. Ya que así, evidentemente, no hay una manipulación de ningún humano de la información. Y se definen, dentro de lo que es esa integración, se definen y planifican procesos automáticos que lo que reduce considerablemente es la carga de trabajo humana. Ahora bien, hay que aclarar ese término de integración, porque no todo el mundo, cuando hablamos con el cliente de integración, entiende lo mismo. La integración, lo que hablamos es intercambio automático de ficheros, donde se define un contenido y una estructura para que una máquina lo coja y lo trate de forma automática y le integre dentro de mi sistema. No atacamos directamente a base de datos, es simplemente definir una estructura y un contenido del fichero, se deja en un sitio compartido seguro donde solamente se tiene acceso a los roles y a los usuarios que tienen que tener acceso, que son las máquinas lo cogen y lo procesan. Y hay varios escenarios de integración dentro de lo que son clientes servicios flex, donde pueden venir solo datos de venida del cliente al proveedor de servicios flex para alimentar la base de datos y que los empleados puedan entrar en esa aplicación y acceder al plan flexible. Solo datos del proveedor de servicios flex al cliente, es decir, me das un fichero Excel, pero que lo trata el humano, pero después la vuelta de la nómina sí que está integrada con los distintos ERPs. Y puede haber, evidentemente, la integración en ambos sentidos. Esto quiere decir que recibo datos del cliente, los proceso y le devuelvo el resultado de la contratación de sus empleados, que es el informe de nómina. Y hay distintas formas de integración. Servicios online, que se realizan y se procesan en el momento, in situ, en el momento en el que el empleado hace algo en la aplicación, o servicios batch programados que no son online y que necesitan un procesamiento previo a la hora de dar el resultado donde el empleado puede hacer algo. Pero muy importante aclarar que porque el proceso sea automático no quiere decir que no haya errores. Es decir, hay un control de errores de todos esos escenarios de integración por parte del proceso de integración, donde hay que detectarlos, hay que ser capaz de detectarlos y hay que ser capaz de corregirlos. Y ahí está, por eso decía anteriormente, la recurrencia incluso diaria, porque en algunos casos hasta intercambiamos ficheros diarios con distintos clientes, que hay que vigilar que la información sea procesado también en momentos clave sobre los que hay que realizar después tareas posteriores. Y el tiempo ahí es fundamental. Y como parte también de la integración está el acceso que tienen que hacer los empleados a lo que es la plataforma o al simulador sin la necesidad de utilizar usuario y contraseña. La implantación de un sistema flexible no tiene por qué llevar consigo un nuevo usuario y una contraseña, sino que a través de lo que llama del single sign-on, el acceso puede ser totalmente directo. A través de la intranet
o del login en los propios sistemas del cliente. Y esto también es muy importante. En el momento en el que hablamos también de integración, implica tiempo y recursos tanto por parte del cliente como por parte del proveedor de servicios. Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo en qué información vamos a intercambiar, qué información es necesaria, cómo, cuándo, para que esto funcione. Ya no solamente tendremos que hacer desarrollos, la parte de servicios de Flex, sino que también seguramente el cliente tenga que hacer ciertos desarrollos. La nómina. Bueno, pues la nómina evidentemente es fundamental. Fundamental para ganarse la confianza del empleado, ya que es el medio donde el empleado ve el efecto directo de sus contrataciones en su economía. Y además es donde puede visualizar todo lo que hemos ido explicando al empleado de qué es y cómo funciona el plan flexible. Si le hemos dicho que la contratación de guardería por pertenecer al territorio común, todo lo que gaste en ese producto, no se tiene en cuenta a la hora de que no se tiene en cuenta a la hora de tener que pagar impuestos, pues es donde lo ve reflejado. Y ahí es donde puede medir el empleado cuál es su ahorro y su impacto fiscal. Por lo tanto, no solo es necesario que la información de nómina se procese de forma correcta, sino que también es necesario que la información de las contrataciones que se muestran en ese recibo de nómina se muestren de forma adecuada. ¿Para qué? Para que el empleado lo entienda. La nómina es esa gran desconocida que el empleado no ha visto nunca, pero basta que pongas un plan de compensación flexible para que los empleados la vean y empiecen a hacerse preguntas sobre lo que antes no se hacía. Entonces, no nos podemos permitir el lujo de que todas las dudas que no haya por el plan flexible se transformen en dudas en los departamentos de recursos humanos sobre consultas que le hacen los empleados en la nómina porque no se refleja de una manera adecuada. Y la mejor manera también es por el ERP que tiene la empresa y sobre lo que nos integramos. Los ficheros de nómina que requieren las empresas que tienen un plan flexible, aun teniendo el mismo ERP, como puede ser un SAP, un Meta 4, un A3 NOM, lo que queráis, son completamente diferentes en cuanto a contenido y en cuanto a estructura de fichero. No todos, por ser SAP, necesitan la misma información, la misma estructura y el mismo contenido. Y no se muestran igual en ese recibo de nómina. Con lo cual, suele requerir desarrollos específicos en el cliente y es una parte más muy importante dentro de esa fase de consultoría para que lo que se define se lleve a cabo y hacer las pruebas correspondientes para ver y verificar que funciona de forma correcta. La importancia de los comités de empresa, sindicatos. Bueno, pues ya hemos comentado con anterioridad la importancia que tiene la comunicación a los empleados en el proyecto para que los empleados lo conozcan, contrate el mayor número de empleados posible y que evidentemente la implantación del plan sea un éxito dentro de la empresa. Bueno, pero hay que valorar en esa comunicación cuál va a ser el peso que van a tener los sindicatos comités de empresa a la hora de, como mínimo, informarles de que se pone en marcha un plan y en la medida en que se pueda, evidentemente, hacerles partícipes para que no esperen a que la empresa lo ponga en marcha con todo el esfuerzo interno y todo lo que moviliza internamente un plan de compensación flexible para que una vez implantado lo boicoten de alguna manera. 2. Si aparte de informarles se les puede involucrar en el proyecto como un actor más dentro de esos actores dentro de la empresa que tienen que identificarse y que se tienen que involucrar dentro del proyecto,
pues garantiza que la comunicación tiene mayor capilaridad dentro de la empresa, porque los comités o los sindicatos suelen llegar donde la empresa le cuesta muchísimo llegar. Movilizan a mucha más gente con mucha más facilidad y su apoyo, si están del lado de la empresa, es fundamental. Complementa muy bien las acciones de comunicación que se pueden realizar los empleados. Y cuando su involucración es plena, incluso en algunos casos, hasta son embajadores del plan y se referencian para las consultas que realizan los empleados. En lugar de dirigirse a los departamentos de recursos humanos, también se pueden dirigir a esos comités a la hora de resolver sus dudas. Con lo cual, cuantas más posibilidades demos al empleado de resolver las dudas o las cuestiones que tiene, se va a sentir mejor atendido. Le damos N opciones. De esas N opciones, la que elija e incluso contrastar información posterior, cuando el mensaje es único, da muchísima más solidez al sistema. Y si bien no hay que darles medallas que no le corresponden, o sí, según convenga en cada caso, sí hay que contar con ellos de alguna manera, justamente. Es decir, hay que darles la presencia correcta y oportuna dentro del plan, para que en cierta manera se vean representados dentro del éxito de la empresa y no lo rechacen. Hay algunos más beligerantes, menos beligerantes, pero de alguna manera incluso en algunas situaciones nos hemos encontrado que el plan flexible es un elemento negociador ante los comités de empresa a la hora de implantarlo a ciertos colectivos o negociación de ciertas cláusulas, etcétera, dentro de los convenios colectivos. Buscar apoyos internos. Esto más es de cara, una vez está implantado el plan de compensación flexible, para que verdaderamente no sea un proyecto, sino que sea parte de la cultura de la empresa. Y cuanto antes sea parte de esa cultura de la empresa, muchísimo mejor. Empresas con un volumen de empleados importante y mucha dispersión geográfica, es muy complicado llegar a todos los rincones para que absolutamente todos los empleados estén informados. Con lo cual hay que tejer una red. Y tejer esa red no es ni más ni menos que resolver las dudas de los empleados una vez que cada uno de ellos mete la cabeza en el plan cuando quieren contratar. Ahí es cuando verdaderamente surgen las dudas. Yo puedo hacer una presentación, podemos hacer webinars, se pueden hacer carteles, folletos, etcétera, pero cuando el empleado verdaderamente se mete en el simulador, tiene que cacharrear, ver, valorar, etcétera, es cuando surgen las dudas. Por muchos medios que se ponen a su alcance, al final en muchos casos los empleados también buscan esa persona de referencia o de confianza. Me da igual que sea el sindicato, me da igual que sea el director del centro, me da igual de la oficina o un call center al que llama, para plantearle sus dudas y que se las resuelvan. Entonces, esas figuras claves dentro de la organización, que los podemos llamar embajadores o cualquier otro tipo de figura, son los que verdaderamente ya se han ganado con el tiempo esa confianza de los empleados, con lo cual hay que involucrarles también, dándoles una formación adecuada para que se sientan seguros y puedan atenderles o, en su caso, derivarles a quien corresponda de la manera más rápida posible. A lo mejor no tienen todas las respuestas porque su caso fiscal es distinto o peculiar con respecto al resto, pero que sepa darle las nociones mínimas y que sepa también derivar la respuesta hacia el medio que se la puede resolver. Y relacionado con el punto 7 anterior, si hay gente del comité sindicato, como hemos dicho anteriormente, que forma parte de esos embajadores, pues es la mejor de las situaciones. Flex como parte de la política retributiva. Anteriormente se tomaban o se implantaban flex, pero como una parte sin que la empresa estuviera verdaderamente convencida de que es el mejor proyecto para implantar, ¿vale? Es decir, un flex solo se queda escaso y pierde efecto.
Hay que tener en cuenta que el flex es un elemento hoy en día, como hemos dicho anteriormente, cuando empieza a hablarse de beneficios flexibles, y el plan flexible es uno de ellos, es un elemento más dentro de esa estrategia de compensación que tiene que tener la empresa. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista del empleado, digamos que también la compensación tiene que cumplir una serie mínima de requisitos, que es, primero, evidentemente, pagarme como me tienes que pagar, salario justo y equitativo. Después, que el salario sea competitivo en el mercado, es decir, tiene que tener una competitividad externa. Si yo me comparo mi salario fijo, variable y beneficios, es un elemento más a la hora de valorar si mi salario es competitivo o no. Ya no solamente la empresa me tiene que dar algo dinerario, sino que además también me suele dar algo que no es dinero y que son beneficios. Pero que si no los conozco no los valoro. Los puedo valorar de muchas formas, de forma cualitativa o de forma cuantitativa. Si ya tengo todos los elementos dentro de mi paquete retributivo, es si tengo toda la información para saber cuál es mi compensación total. Tanto cuantitativa como cualitativa. Es decir, yo solamente, la empresa le interesa que yo sepa que me paga un seguro de salud con X coberturas, con X hospitales, con copago, sin copago, etcétera, si puedo incluir a mi familia o no, etcétera. O también que la empresa me diga lo que le cuesta darme a mí determinados beneficios. Con lo cual hay una doble información muy importante. Y si a todo esto le uno a que todo mi salario puede ser fiscalmente eficiente, junto con otras muchas, con fórmulas como el plan flexible, pues el empleado evidentemente está en las condiciones necesarias para valorar de forma adecuada su paquete retributivo. Entonces, el plan flexible como tal tiene su impacto dentro de la compañía, pero que si se liga a otras muchas iniciativas previas dentro de lo que es la compensación, tiene muchísimo más impacto. Con lo cual, la fórmula de optimización fiscal es la guinda que le puedo dar al paquete retributivo de mis empleados y que tiene su función dentro de la política de la compañía. Y gestión por persona. Bueno, pues siempre que en cualquier política que se pone en marcha en una empresa, siempre se intenta normalizar lo más posible y minimizar las excepciones. Ahora bien, cada vez más, ciertas iniciativas o políticas de recursos humanos requieren disponer de datos muy sólidos y actualizados en tiempo real, pero persona a persona, para poder explotarlos y que tengan un significado para el empleado. Por ejemplo, tres ejemplos reales, pues situaciones especiales de empleados en el plan flexible. Es que tengo este empleado que puede pertenecer a este colectivo, pero tiene estas características peculiares, que tiene este producto que el resto no tiene, que por ser quien es le tengo que abrir en unas fechas determinadas, que es que viaja mucho y no se va a poder adaptar al plan estándar. Entonces, quiero que le abras pues una serie de casuísticas que tenemos que ser capaces de asumir y que tenemos que ser capaces también de convivir y dar ese servicio. Comunicación de la compensación total al empleado. Lo que hemos dicho. Ya no solamente el empleado tiene que conocer ciertos beneficios, sino que además los tiene que valorar cuantitativamente. Pues esa compensación total, evidentemente cada empleado tiene su dato, con lo cual tenemos que ser capaces de recopilar esos datos, tabularlos y ponerlos de forma eficiente
para que a cada empleado le aparezca lo que le tiene que aparecer y no otra cosa. La información, por ejemplo, de las aportaciones que hace la empresa a los planes de pensiones o a los seguros de ahorro de directivos o de empleados en general. Información complicada, dispersa, hay tantas bases de datos como personas gestionan esos datos. Con lo cual, para hacer una explotación por esos datos que tengan sentido persona a persona, no es ni tan sencillo ni tan fácil, ¿no? Con lo cual, requiere que los sistemas de la empresa, primero, que lo permitan y seguramente exista el mismo dato en más de un sitio. ¿Cuántas veces nos ha pasado que se ha actualizado en un sitio pero no en otro? Existen N aplicaciones con el mismo dato pero que no se actualizan, entonces se accede a un sitio y no se ve el dato, exactamente la misma actualización de ese mismo dato en otro sistema. Eso hay que acotarlo bien. Y de ahí el siguiente punto es, ¿se actualizan en todos los sitios los datos? ¿Hay un único sitio? ¿Hay varios? ¿Están integrados? ¿Cómo se comparten esos datos? ¿Dónde se visualizan y cuándo se visualizan? Y el plan de retribución flexible es uno más de ellos. Incluso con esa administración recurrente que hemos dicho anteriormente, la gestión es diaria. Es decir, que si yo cambio un dato que afecta al empleado por el importe máximo que tiene, al día siguiente el empleado lo ve reflejado en la aplicación. Con lo cual, la gestión por persona implica, cuando funciona, está muy bien, pero que si no funciona de forma correcta, estamos desbaratando el asunto más que mejorarlo. Entonces, cuidado con esa gestión de persona y cuidado con los datos. Pero si se logra, es el espacio ideal. Resumen. Lo que hemos dicho, 3 fases importantes y que tienen que ir unidas de la mano en un continuo: la fase de consultoría, comunicación y administración. Contemplar a día de hoy el flex como parte de la estrategia y política retributiva de la empresa, no como un elemento más, sino como un elemento integrado dentro de esa estrategia y política. Cada vez más el flex forma parte de los sistemas integrados en ambos sentidos, tanto de cliente-proveedor como de proveedor-cliente. Especial cuidado con la nómina, datos y evidentemente entendible por el empleado cuando lo ve reflejado en su recibo. Buscar aliados, comités, sindicatos dentro del